Bueno, sí, ya hay mucho. Pero permíteme tener que ordenar, están firmando. Por secretaría se pasará lista. Senador Baucero. Senadora Berra. Senador Borla. Senador Calvo. Senador Capielo. Senador Capitani. Senador Cornaglia. Senador Enrico. Senador Giacomino. Senador González. Senador Gramajo. Senador Kaufmann, ausente con aviso. Senador Marcón. Senador Miklin. Senador Pirola, presidente. Senador Raceto. Senador Rosconi. Senador Sosa. Senador Traferri. Señores senadores, con quórum reglamentario queda abierta la sesión. Invito al señor senador por el departamento San Javier, José Baucero, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 162 del reglamento del cuerpo, está a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Si no se formulan objeciones, se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. Asuntos entrados correspondiente al periodo número 136, sesión ordinaria número 9 del día de la fecha. Del Poder Ejecutivo. El asunto número 1 corresponde al expediente 37.515, mensaje conteniendo pliego, al igual que el número 2, expediente 37.516, el número 3, 37.517, el número 4, expediente 37.518 y el número 5, 37.519, todos ellos mensajes con pliegos. A la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. De la Cámara de Diputados, expedientes que están ingresando en el día de la fecha. El número 1, expediente 37.506, autoría de la diputada Chialvo. A las Comisiones de Asuntos Comunal y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil, Asuntos Constitucionales y Legislación General. El número 2, expediente 37.507, autoría del diputado Omar Martínez. A las Comisiones de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Comunicaciones oficiales. Número 1, expediente 37.503 de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, respuesta a pedido de comunicación. A sus antecedentes. Del número 2 al número 4, expedientes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, el 37.500, el 37.512, el 37.513. A la Comisión Bicameral de Control y Revisora de Cuentas. El asunto número 5 corresponde al expediente 37.501 del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con resolución. El número 6, expediente 37.502 del Ministerio Público de la Acusación con resolución. El número 7, expediente 37.511 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia con rendición de gastos. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El número 8, expediente 37.514 del Consejo Municipal de Villa Constitución. A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El asunto número 9 corresponde al expediente 37.499 de la Agencia de Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Solicita al presidente de la Cámara se nomine un representante para integrar el Consejo Consultivo de la Agencia de Control de Cáncer. A la Secretaría Legislativa. De la Cámara de Senadores, proyectos que están ingresando en el día de la fecha, proyectos de ley. El asunto número 1 corresponde al expediente 37.496, autoría del senador Capielo. A las Comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, Asunto Constitucional y Legislación General. El número 2, expediente 37.497, autoría del senador Capielo. A la Comisión de Asuntos Constitucional y Legislación General.
El número 3, expediente 37.498, autoría del senador Giacomino. A las comisiones de Legislación del Trabajo, Salud y Medio Ambiente, Asunto Constitucional y Legislación General. El número 4, expediente 37.523, autoría del senador Giacomino. A las comisiones de Legislación del Trabajo, Salud y Medio Ambiente, Desarrollo Social, Presupuesto y Hacienda, Asunto Constitucional y Legislación General. Proyectos de declaración. El número 1, expediente 37.504, autoría del senador Cornaglia. El 2, 37.508, autoría del senador Sosa. Número 3, autoría del senador Rosconi, el 37.509. El número 4, 37.521, del senador Capitani. El número 5, expediente 37.522, autoría del senador Calvo. Número 6, expediente 37.524, autoría del senador Cornaglia. El número 7, expediente 37.525, autoría de la senadora Berra. El 8, expediente 37.526, autoría del senador Pirola. El número 9, expediente 35.527, autoría del senador Pirola. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con el expediente 37.504, autoría del senador Cornaglia, como habíamos acordado en labor parlamentaria y existir 3 proyectos con el mismo sentido, que tiene que ver con el reclamo del Fondo Federal Solidario, habíamos acordado unificarlo y hacer un solo proyecto en nombre de los 19 senadores de esta Cámara. Bien. Con respecto a los demás proyectos de declaración, del 2 al 9, autoría del senador Sosa, senador Capitani, senador Calvo, senadora Berra, senador Pirola y el senador Cornaglia, vamos a solicitar que se reserve por secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Bien, así será, señor senador. Pide la palabra el senador Raceto. Senador Raceto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una sola aclaración. En relación a la unificación del proyecto de declaración en relación al Fondo Sojero, yo quedo excluido, no lo firmo. No son los 19 senadores. Bien, se toma nota que somos 18 senadores. Continuamos con el asunto número 10, expediente 37.510, autoría del senador Giacomino. Perdón, senador González. Senador González, tiene la palabra. Señor presidente, disculpe, estaba distraído. Habíamos quedado en labor parlamentaria respecto del asunto número 9. No se lo escucha, senador. No me abrió porque me perdí tarde el uso de la palabra, señor presidente. Respecto del expediente que está en asuntos entrados, habíamos trabajado en labor parlamentaria respecto del asunto número 9, el expediente 37.489, que la posibilidad de nominar un legislador para que fuera la comisión de la Agencia Provincial del Cáncer. Mi propuesta concreta es que el presidente de la Comisión de Salud pueda ocupar ese lugar, así que quería si podíamos tratar ese asunto sobre tablas. Bien, senador. Hay un proyecto de resolución, como se acordó en labor parlamentaria, donde el presidente de la Comisión de Salud va a ser designado para integrar dicha comisión, así que queda reservado en secretaría también para la resolución para su posterior tratamiento sobre tablas. Gracias, senador. Continuamos con el asunto número 10, expediente 37.510, autoría del senador Giacomino, al igual que el número 11, que corresponde al expediente 37.520. Sí, senador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para que se reserve en secretaría para hacer tratados sobre tabla. Bien, así será, señor senador. Proyectos de comunicación. El número 1, expediente 37.505, autoría senador Cornaglia, y el número 2, expediente 37.528, autoría del senador Pirola. Senador Traferri, tiene la palabra. Señor presidente, y es para solicitar a esta Cámara que los proyectos de comunicación del senador Guillermo Cornaglia y del senador Rubén Pirola se reserven por secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Bien, así será, señor senador. Sí. Fuera de lista, leemos el decreto número
15, o damos ingreso al decreto número 15, firmado en el día de la fecha, que convoca a la honorable legislatura de la provincia a sesión de asamblea legislativa para el día 13 de septiembre de 2018 a las 13 horas, con el objeto de expedirse sobre los pliegos que han ingresado en el día de la fecha, firmado Contador Público Nacional Rubén Pirola, presidente provisional de la Cámara de Senadores. Bien. Se da ingreso. Se da ingreso. Señoras senadoras, señores senadores, es oportunidad para efectuar el ingreso de nuevos asuntos y para solicitar su reserva en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Senador Traferri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para presentar un proyecto de declaración del senador Alcides Calvo declarando de su interés el 95 aniversario del Club Cultural y Deportivo Susana, de dicha localidad del departamento castellano, cuyos actos conmemorativos se realizarán el 25 de agosto de corriente. Del mismo senador, un proyecto de comunicación, en este caso, solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, IPEC, lleve adelante un censo de población en la localidad de Bella Italia, departamento Castellanos, a fin de evaluar la recategorización de la Comisión Comunal Local de 5 miembros. Del senador Alcides Calvo, también en este caso otro proyecto de comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación realice las gestiones necesarias al efecto de asignar recursos para la compra de televisores Smart TV destinados a la ESOPI número 2040, Santa María de los Ángeles, de la localidad de María Juana. Del mismo senador, otro proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación realice las gestiones necesarias al efecto de llevar a cabo el traslado definitivo de la escuela número 429, Mario Visioli, al actual anexo de la misma en la ciudad de Rafaela. De la senadora Cristina Berra, un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través del organismo competente proceda a designar con carácter urgente un cargo de médico generalista para el SANCO de la localidad de Las Bandurrias, departamento San Martín. De la misma senadora Cristina Berra, otro proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través del organismo competente adjudique una ambulancia y designe un chofer para el SANCO de la localidad de Los Cardos, departamento San Martín. Un proyecto de declaración, en este caso del senador Eduardo Rosconi, declarando de su interés el 100 aniversario de la escuela número 166 Juan Bautista Alberdi, hoy Centro Educativo Rural número 493 de Colonia Lago di Como, jurisdicción distrital de la comunidad de Arteaga, departamento Caseros, conmemorado el 8 de agosto del 2018, cuyos festejos se realizarán el próximo 9 de septiembre. Del mismo senador, otro proyecto de declaración declarando de su interés el 90 aniversario de la vida institucional, social y deportiva del Club Atlético Federación, fundado el 1 de septiembre de 1928 en la localidad de Los Quirquinchos. Un proyecto de declaración, en este caso del senador Rubén Pirola, declarando su adhesión a la solicitud realizada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, con respecto a la conservación del campo San Pedro como centro de memoria, oponiéndose a que se vuelva a instalar allí un campo de entrenamiento de las fuerzas militares e instando a que en ese predio, se desarrollen actividades de capacitación de antropólogos forenses. Asimismo, exhorta a que se arbitren las medidas para continuar con las investigaciones y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos de las víctimas enterradas clandestinamente por la dictadura militar. El mismo senador, un proyecto de declaración declarando su interés la 15ª edición de la Feria de las Colonias FECOL, que se desarrollará entre los días 9 y 19 de septiembre en el predio ferial de SICAE de la ciudad de Esperanza. Otro proyecto de declaración también del senador Rubén Pirola, declarando de su interés los festejos por el centenario de la escuela primaria número 1355
Vicenta Maqueda de Salinas, de la localidad de Felicia, departamento Las Colonias. Un proyecto de comunicación de mi autoría a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, o Ministerio de Obras Públicas, realice las obras de pavimentación en la ruta provincial 19S, tramo Villa Mugueta Fuente, y las obras hidráulicas necesarias sobre el arroyo Saladillo. Proyecto de comunicación también de mi autoría solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o repartición competente arbitre las medidas conducentes para crear y dar cobertura a los cargos de juez y secretario para el juzgado comunitario de las pequeñas causas de la comuna de Coronel Arnold. Proyecto de comunicación, en este caso solicitando el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud o repartición competente realice los trámites necesarios a fin de incorporar un cargo de nutricionista para el Zanco Granaderos a Caballo de la ciudad de San Lorenzo. Un proyecto de declaración de mi autoría declarando de interés de esta Cámara el 50 aniversario del reconocimiento ministerial de la Escuela Especial número 1104 Santa Mónica de la ciudad de San Lorenzo. Todos estos proyectos, señor presidente, que se reserven por secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Proyecto de ley del senador Rubén Pirola modificando el inciso M del artículo 166 del Código Fiscal, ley 3456. También del mismo senador un proyecto de ley adhiriendo la provincia de Santa Fe a la ley nacional 27.401. Un proyecto de ley de mi autoría modificando el artículo 7, inciso 412 de la ley 10.160. Y un proyecto también de ley de mi autoría que reingresamos, instituyendo el sistema de aportes para el beneficio del sector educativo provincial, tarjeta SABE, sistema de aporte beneficios educativos para los gastos de transporte. Proyecto de ley también de mi autoría que reingresamos, prohibiendo en todos los medios de transporte público de pasajeros el uso de reproductores de música de cualquier tipo, sin dispositivos que permitan ser escuchados únicamente por el portador. Y fuera de lista, señor presidente, vamos a presentar un proyecto de resolución, el expediente 37.571, firmado por los presidentes de bloque, Lisandro Enrico, Felipe Misklin, Armando Traferri. El proyecto de resolución del expediente 37.572, 37.573 también de resolución, 37.574 también de resolución, 37.575 y 35.576. Todos proyectos de resolución firmados por los presidentes de bloque. Gracias, señor presidente. Muy bien, senador. Los proyectos de declaración, resolución y comunicación son reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla y los proyectos de leyes remitidos a las comisiones respectivas. Senador Baucero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, Pipi. Es para darle ingreso a un proyecto de ley de mi autoría y agradecer a todos los presidentes de bloque por permitirnos tratarlo sobre tabla para que sea reservado en Secretaría para su tratamiento sobre tabla. Es el expediente 37.371 JL, que hace referencia a la circulación de colectivos de transporte de personas cuya antigüedad se encuentra vencida según las disposiciones nacionales, autorízase. Después lo voy a fundamentar, señor presidente. Bien, senador. Es reservado en Secretaría para su posterior tratamiento. Senador Misklin, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar proyectos de los senadores que integramos el bloque del Frente Progresista Cívico y Social, del senador Miguel Capielo, de proyectos de declaración para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, señor presidente. De interés, el 10º Congreso Rosarino de Estudiantes de Arquitectura, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, que se realizará en la ciudad de Rosario los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre. De interés de esta Cámara, la plataforma transmedial y multimedial de Paganini a Baigorria.com, sitio web que contendrá materiales en formato audiovisual, gráfico, documental, radial, fotográfico, social e histórico de la ciudad de Granadero Baigorria, en homenaje al 130 aniversario
de la localidad a conmemorarse el próximo año 2019. De interés de esta Cámara, la segunda jornada de integración de los trabajadores de la Red Barrial de Infancias Antártida Argentina, titulada Tejer Redes, Abrigar Infancias, a realizarse el día 28 de agosto en la Escuela 1357 Dr. Laureano Maradona de la ciudad de Rosario. De interés la conmemoración en este mes de agosto del 100º aniversario de la fundación de la Escuela 6196 María Membiel de la comuna de Uranga. De interés el encuentro internacional de cátedras de economía y ambiente titulado Miradas Transdisciplinarias y la construcción de consenso, organizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica, que se realizará los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Rosario. De interés la conmemoración del 95 aniversario de la fundación de la comuna de Polo Muñoz, cuya celebración se realizará el 30 de septiembre en la plaza pública de la localidad del departamento Rosario. De interés el Festival Aéreo Rosario Vuela 2018, que se realizará entre los días 15 y 16 de septiembre en el aeródromo de la comuna de Alvear. De interés la puesta en escena de la obra teatral titulada Balada Malandra, que se presenta los días 7 y 8 de septiembre en el Auditorio Fundación de la ciudad de Rosario. Y un proyecto de comunicación que lo había presentado, que era autoría del senador Miguel Capielo, como decía el senador Traferri. También había un proyecto de autoría del senador Cornaglia y otro del senador Giacomino, y en labor parlamentaria hemos decidido unificar los tres proyectos con un texto definitivo, y que lo suscribimos todos los senadores, que tiene que ver con la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe rechaza la derogación unilateral, inconsulta e intempestiva del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, señor presidente, realizado mediante DNU 756 del 15 de agosto de 2018, por las graves consecuencias que tendrá para la inversión en infraestructura básica sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales de las provincias y municipios. En este sentido, insta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación a que se expida en forma inmediata acerca de la invalidez del decreto de necesidad de urgencia 756 del 15 de agosto de 2018, elevando su dictamen al plenario de cada Cámara para su rechazo. Todo ello en ejercicio de las facultades que le acuerda la Ley Nacional 26.122, señor presidente. Esto lo firmamos, así hemos acordado, reitero, en base a los proyectos que han presentado el senador Capielo, el senador Giacomino, el senador Cornaglia, con algunas modificaciones que le hemos hecho con la firma de todos los senadores, y como ya advirtió, menos el senador Raceto, para que sea reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, señor presidente. Proyecto de ley del senador Borla, modificando el artículo 25 de la Ley 6.312 del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad, que quedará redactado, modifica el artículo 25 y va a comisión para los análisis correspondientes, señor presidente. La evaluación correspondiente. Proyecto de declaración del senador Rodrigo Borla, declarando interés el taller de mediación organizado por el Grupo de Mediadores Interdisciplinarios, SAMCO, y delegación de ATE, que se desarrollará el día 23 de agosto de 2018 en la Sala Teatro Cosmopolita de la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. De interés el proyecto educativo del programa Super TC 2000 va a la escuela, a cargo de los periodistas Mauro Feito y Roberto Verazategui, que se llevará a cabo el día 23 de agosto de 2018 en la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. De interés de esta Cámara la presentación del acordeonista, autor y compositor Raúl Barbosa, a llevarse a cabo el día 18 de agosto de 2018 en el Club Social Cosmopolita de la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. Declaró esta Cámara su beneplácito por la inauguración del edificio de la vecinal del barrio El Tigre, sito en calle de San Roque, en 1691 de la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. La adhesión y beneplácito de esta Cámara por la celebración del 91 aniversario del Club Centro Cultural y Deportivo Huracán, de la localidad de La Criolla, departamento de San Justo. De interés el 10º aniversario de la Iglesia Jesús Te Ama, cuya celebración se llevará a cabo el día 24 de agosto de 2018
en la localidad de Gobernador Crespo, departamento San Justo. De interés la presentación de Palabras Aladas Antología 2018 por el taller literario independiente Enredando Palabras, a realizarse el día 25 de agosto de 2018 el Instituto de San Antonio de la localidad de Gobernador Crespo, departamento San Justo. De interés el 10º encuentro de museos de la provincia de Santa Fe, organizado para el día 25 de agosto de 2018 en la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. De interés el primer torneo provincial de vóley, ciudad de San Justo, de Edgardo X, que se disputará los días 18 y 19 de agosto de 2018 en la sede del Club San Justino y el Club Tiro Federal de la ciudad de San Justo, departamento San Justo. Todo para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, señor presidente, menos el proyecto de ley que tiene que ser enviado a comisión. Del senador Orfilio Marcón. Vamos a pedir un poco de silencio, por favor, dentro del recinto. Hay unas bandadas de cotorra, señor presidente. Aumenten el volumen al micrófono del senador Mick. Proyecto de declaración del senador Orfilio Marcón, también para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, declarando de interés el 53 aniversario de la realización de la Fiesta del Agricultor, a conmemorarse el 8 de septiembre de 2018 en el paraje Avellaneda Oeste, distrito Avellaneda, departamento General Obligado, declarando de interés la 23 edición de la Fiesta Provincial de la Batata, organizada por el Club Atlético Las Palmas, a realizarse el próximo 16 de septiembre de 2018 en el paraje Las Palmas, del distrito Los Laureles, departamento General Obligado. De quien habla, acompañado, esto es una idea que tuvimos con usted, señor presidente, cuando fue el aniversario, el 100º aniversario de la fundación del prestigioso diario Litoral de nuestra capital. Habíamos estado charlando y por supuesto hoy se sumaron, además de usted, de quien habla, el senador Traferri, el senador Capitani, el senador Calvo, el senador Miguel González, el senador Enrico y por supuesto todo aquel que quiera también sumarse a este proyecto de resolución, por el cual propiciamos o proponemos realizar un homenaje a los corresponsales del área legislativa del diario Litoral, con motivo de haberse cumplido el día 7 de agosto de 2018 el 100º aniversario de la fundación del diario. Encomendar a la Dirección General de Protocolo lo concerniente para la difusión del homenaje y la organización de una sesión especial. En su artículo 2º, el artículo 3º, autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones que considere pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución. El artículo 4º, registrar, comunicar y archivar esta resolución. Por supuesto, la idea, señor presidente, es reconocer... Silencio, por favor. Yo le pediría que si salen al hall y debaten, sería muy bueno. Que debatan fuera del recinto, claro, y después vengan cuando se pongan de acuerdo. Perdón por la interrupción, señor. No, gracias, señor presidente. Digo, la idea es homenajear, reconocer la vasta trayectoria de periodista como es la talla de Luis Rodrigo, que está con nosotros permanentemente y bueno, hace tantos años ya que comparte con nosotros cada sesión y toda la tarea legislativa. También reconocer a otro gran periodista como Mario Cáfaro, que está como corresponsal del Litoral en la Cámara de Diputados, también de vasta trayectoria, pero también no olvidarnos de alguien que nosotros lo habíamos denominado el senador número 20. Así lo llamamos, al corresponsal del Litoral, que durante muchísimos años estuvo en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores, como es César el Pato Rollo. También queremos realmente que se lo invite, señor presidente, al Patito, al Pato, como lo conocíamos, porque nosotros decíamos siempre, él tenía siempre la mejor intención, las buenas ideas, compartía muchísima información, propuestas y demás, y bueno, nos parece justo que en 100 años de trayectoria de este vespertino, que hoy también tiene de alguna forma una tirada matutina, pero principalmente lo conocemos como el diario vespertino de nuestra capital, el diario Litoral, como hemos homenajeado a quienes los han fundado, a sus familiares, a los directivos, también a quienes comparten todos los días con nosotros la tarea legislativa, informan y bueno, reconocerlos. Así que
proponer esto, proyecto de resolución, y que sea reservado para su posterior tratamiento sobre tabla, señor presidente. Y por último, dos proyectos de declaración también de mi autoría. Declarar un interés la 10ª Expoferia San Guillermo a realizarse los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2018 en el predio del Parque Alfonsín Storni de la ciudad de San Guillermo, departamento de San Cristóbal. Y por último, esto también son varios los senadores que me acompañan. En este caso veo la firma del senador Calvo, el senador Pirola, el senador Borla, el senador Marcón, el senador Traferri, el senador Capitani, y por supuesto algún otro senador que quisiera también acompañar. Esto es un proyecto de comunicación por el cual la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio o Secretaría competente, proceda a solicitar una audiencia con el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Javier Iguacel, tendiente a conocer pormenorizadamente los alcances de la medida dispuesta respecto a la paralización de las obras en el gasoducto del noreste argentino, gestionando la prosecución de las mismas, atento a que están prácticamente concluidas las obras en el ámbito del territorio santafesino, señor presidente. Después, en este caso, y seguramente será en el fondo sojero, por lo menos lo que a mí respecta, me gustaría hacer algunas consideraciones cuando llegue el momento del tratamiento. Esto también para que sea reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Muchas gracias. Gracias, senador. Le pasamos a reserva para su posterior tratamiento sobre tabla a los proyectos de resolución, comunicación y declaración, y los proyectos de leyes respectivos son girados a las comisiones correspondientes. Senador Raceto me ha pedido la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Para referirme una vez más, para aclarar o ratificar una vez más que no estoy yo dentro de los senadores que firman el proyecto de declaración en relación al fondo sojero. Muy bien. Gracias. Sí, ha sido tenido en cuenta, senador. Senador Enrico, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar un proyecto de resolución por el cual solicitamos una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, ingeniero Guillermo Dietrich, por la paralización, o mejor dicho, la falta de inicio de la obra de construcción de la autopista de la Ruta 33 entre Rufino y Rosario. Y si no tiene problemas, señor presidente, el resto de los senadores y la senadora, que usted por secretaría se haga bien el pedido de facultar a la presidencia, que se haga bien los fundamentos, que se corrijan bien para ver si es una resolución o no. Después, también un proyecto de declaración de mi autoría por el cual declaramos el reconocimiento al doctor Franco Allegrini por el reconocimiento a su tesis doctoral destacada en materia de química analítica. Un pedido de preferencia para 2 sesiones para el expediente 37.065, por el cual se declara reserva natural a la Isla del Sol, ubicada en la localidad de Villa Constitución, y se la incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. El senador Giacomino. ¿Qué pasa? Continúe, disculpe. Por favor, con el secretario. Perdón la interrupción. Bien. Proyecto de ley de mi autoría por el cual proponemos la adhesión a la ley 27.306 de la Nación sobre la dislexia, un programa nacional de dificultades específicas de aprendizaje, para ser girada a las comisiones correspondientes. Otro proyecto de ley por el cual modificamos los artículos 3 y 5 de la ley 8.288 en cuanto a la obligatoriedad de los agentes que se incorporan a IAPOS, y pedir que se incorpore al expediente del proyecto que presentó el senador por la capital, se discuta todo junto, que está vinculado al tema de los aportes de los agentes del Estado y los funcionarios. Nada más, señor presidente. Gracias, senador Enrico. Bien, señoras senadoras, señores senadores, es oportunidad para efectuar homenajes. Si nadie va a hacer uso de la palabra por homenajes, es la oportunidad para efectuar manifestaciones. Bueno, si nadie hace uso de la palabra, yo solo una manifestación pequeña vinculada a las universidades públicas y el momento
que están viviendo como egresado, en este caso de la Universidad Nacional del Litoral, manifestar la preocupación, dadas las circunstancias del no inicio de clases, según las informaciones que se brindan en 57 universidades nacionales en todo nuestro país, manifestar nuestra solidaridad con la lucha docente e instar al Gobierno Nacional a que avance en una solución lo más rápido posible para que muchos alumnos que pueden estudiar carreras universitarias y terciarias en función de la posibilidad de la universidad pública y gratuita pueda ser resuelto en el menor tiempo posible. Nada más. Senador Borla, tiene la palabra. Hola. Sí, señor presidente, en nombre del bloque del Frente Progresista también sumarnos a esta manifestación de su parte, viendo la preocupación que estas 57 universidades o facultades públicas hace 3 semanas no tienen actividad, se está poniendo en juego la posibilidad de la pérdida del segundo cuatrimestre, y para quienes fuimos o somos hijos de la universidad pública realmente nos pone con mucha preocupación, fundamentalmente que de nuestra provincia tuvimos hasta hace poco el responsable de las universidades públicas a nivel nacional. Esperemos que se tomen carta en el asunto y fundamentalmente que se expuesta a la universidad pública. Gracias. Gracias, senador. Por secretaría se dará lectura a los proyectos con pedido de tratamiento sobre tablas. En primer término, el expediente 37.371, autoría del senador Baucero, circulación de colectivos de transporte de personas cuya antigüedad se encuentre vencida según las disposiciones nacionales, autorízase. Sí, senador Baucero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para fundamentar y agradecer el tratamiento de este proyecto de ley, el cual en el interior de nuestra provincia la función social y de contención de clubes es sumamente importante, sobre todo para con nuestros jóvenes. Las distancias exigen movilizarse entre ciudades, pueblos y parajes vecinos para enfrentar competencias deportivas totalmente amateur. La mayoría de los clubes, al menos de los departamentos que nosotros conocemos más, departamentos del norte, se movilizan en este tipo de colectivos que por lo general suman 20, 25 años, pero se encuentran en perfecto estado de mantenimiento, porque allí se trasladan niños, jóvenes, personas que hacen no solamente fútbol, sino distintas actividades deportivas en distintas ligas de la provincia de Santa Fe. Así que nosotros lo que venimos con esta ley es a ver si es posible, más allá de la media sanción que va a tener en la Cámara de Senadores, que pueda ser tratada en el mismo sentido en la Cámara de Diputados, porque esto le daría a muchísimos clubes la posibilidad de seguir funcionando en las distintas ligas, dada lo que cuesta un transporte de un lugar a otro, y encima, al menos en nuestro departamento, hay varias localidades donde no contamos con el transporte para poder viajar a las distintas competencias que están establecidas en ligas, que algunas son afiliadas a AFA y otras son totalmente amateur. Así que agradecerles a todos los senadores por esta posibilidad de intentar llevarle un poco de tranquilidad a tantos dirigentes que cada día buscan a través del deporte la contención, la continuidad, y por allí que salgan también de esos clubes jugadores importantes como los tenemos en cada uno de los departamentos, y algunos que se han destacado, por supuesto, muchísimo más. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Baucero. Entonces, vamos a poner a consideración y se vota el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. El artículo 3 es de forma. El proyecto obtiene media sanción y se comunicará a la Cámara de Diputados. Continuamos con el proyecto de comunicación consensuado por los presidentes de bloque, que refiere
A. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe rechaza la derogación unilateral, inconsulta e intempestiva del Fondo Federal Solidario, realizado mediante DNU 756 del 15 de agosto de 2018, por las graves consecuencias que tendrá para la inversión en infraestructura básica sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales de las provincias y municipios. En este sentido, insta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación a que se expida en forma inmediata acerca de la invalidez del DNU 756 del 15 de agosto de 2018, elevando su dictamen al plenario de cada Cámara para su rechazo, todo ello en ejercicio de las facultades que le acuerda la Ley Nacional número 26.122. Senador Cappiello, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para referirme a esta situación que el arco y el espectro de toda la política de la provincia ha rechazado la derogación unilateral hecha por el Poder Ejecutivo Nacional del Fondo Solidario, más conocido por Fondo Sojero, realizado por un decreto de necesidad y urgencia el 15 de agosto de 2018. Esta derogación, según lo que han manifestado intendentes y presidentes comunales en el día de ayer, más de 250, va a generar una serie de dificultades en municipios y comunas. Todos sabemos para qué fue creado, cuál era la finalidad de este fondo, que Santa Fe, como provincia, es la que más aporta para su constitución. Un fondo del cual, hasta la fecha, llevamos aportado más del 30% de todos los 15.000 millones de pesos que ha recaudado el gobierno nacional, pero solamente un 6% ha vuelto a la provincia de este fondo. Y hoy nos encontramos ante una situación donde lo que se iba a usar para acciones sanitarias o para hacer obras en algunos municipios y comunas, sobre todo en las pequeñas comunas, ha generado un problema y muchas de las obras que estaban licitadas hoy no se van a poder ejecutar. Por eso, cuando me dijeron de incorporar este proyecto a los de los otros compañeros senadores, obviamente es bueno y es necesario que nuestros representantes a nivel nacional y todos los legisladores a nivel nacional se pongan al frente, como nos estamos haciendo nosotros, de la defensa de nuestras comunidades para evitar que esto genere la dificultad que hoy está generando. El Fondo Sojero, en esta tierra que aporta la mayor cantidad de grano del país y en esta tierra donde de nuestros puertos salen al mundo, es necesario que nos pongamos firmes para que el gobierno nacional dé marcha atrás o que la legislatura nacional derogue este decreto de necesidad y urgencia y volvamos a tener el Fondo Sojero que está en el compromiso fiscal que esta legislatura convirtió en ley y que era para poder seguir manteniendo el Fondo Sojero. Y hoy nos encontramos con esta realidad que nada bien le hace a la Argentina de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Cappiello. Senador Cornaglia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente agradecer el acompañamiento de los 17 senadores, ya que el amigo Hugo no adhiere a este pensamiento. Por supuesto, adherir totalmente a las palabras recientemente vertidas por
por el par y amigo Miguel Capielo. Y bueno, ayer además también, aparte de la reunión que se llevó a cabo con los más de 250 presidentes comunales, donde estuvieron 2 ministros del gobierno provincial, se llevó a cabo una reunión en el propio Partido Justicialista con el presidente del mismo, Ricardo Olivera, donde también, y en conjunto con los presidentes comunales, intendentes y concejales del Partido Justicialista, repudiamos esta medida porque no solamente dará por tierra la posibilidad de obras reclamadas por los propios vecinos, sino que a su vez también, y que no es un hecho menor, dará por tierra con la posibilidad de trabajo para muchos de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Cornaglia. Senador Micli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que esta decisión inconsulta, unilateral, que toma el gobierno nacional, atenta claramente contra las bases del federalismo, señor presidente. El federalismo que tendríamos cada día que defender, que hacer realidad, que reconocer el esfuerzo principalmente del interior del país, donde sale la producción, donde aportamos riquezas, impuestos, donde generamos bienestar y posibilidades para que el país siga adelante. Esta medida va a contramano de esa idea de federalismo que todos tenemos o que quisiéramos definitivamente que se convierta en una realidad concreta. Pero además, la preocupación, señor presidente, recién lo escuchaba al senador Capielo, al senador Cornaglia. Anoche en una reunión que nosotros también teníamos, lo escuchábamos al secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la provincia, al licenciado Pablo Olivares, y tomando un poco las palabras que manifestaba el senador Capielo, la pregunta es: ¿cómo nos ven en el mundo? ¿Cómo nos verán en el mundo? Que en lugar de dar el ejemplo que tendría que dar quienes conducen los destinos del país, borran con el codo lo que escribieron hace poco con la mano. Porque recordemos cuando teníamos que tratar la aprobación del consenso fiscal en esta legislatura, una de las cuestiones inmediatas era que si no lo hacíamos hasta el 30 de marzo, íbamos a perder el Fondo Sojero, íbamos a perder otros aportes, íbamos a perder coparticipación, y esto iba a ser de un perjuicio tan grande para la provincia que iba a ser igual a lo que habíamos logrado con el reconocimiento de la no detracción al planteo que habíamos hecho del financiamiento del ANSES y de la FIP. Se hablaba en ese momento de que eran, si no aprobábamos en la legislatura lo que había firmado nuestro gobernador Miguel Lichit, iba a ser una pérdida de entre 8 a 10 mil millones de pesos. Es más, si ustedes recuerdan, enero, febrero y marzo, el Fondo Sojero o el Fondo Solidario no había sido coparticipado a la provincia de Santa Fe, y por ende no había llegado tampoco a los municipios y comunas. Cuando nosotros aprobamos aquí en esta legislatura lo firmado por el señor gobernador con otros gobernadores, la única provincia que no había suscrito era San Luis. Cuando nosotros aprobamos lo que se había firmado, convalidamos, y lo hizo la Cámara de Diputados, después vinieron los meses que habían sido retenidos para ingresar en las arcas provinciales, y en ese caso el 30% que venía del total de lo recaudado por el Fondo Solidario Sojero, poder llevar enviar un 30% a los municipios y comunas. Dijo, ¿cómo nos verán en el exterior? Aquellos nosotros tanto que pregonamos que necesitamos que vengan a invertir, que vengan a traer recursos y demás, si estas medidas incluso van en contra de la seguridad jurídica que tendríamos que exhibir, que tener. La verdad que es muy preocupante, pero además, señor presidente, lo que esto impacta en las finanzas provinciales, dado que
con estos recursos, como aquí bien se dice, lo utilizamos para distintas obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de la gente, que lo hacía la provincia, pero con el 30% que va a los municipios y comunas, también lo hacían los municipios y comunas, que muchas obras ya están licitadas, adjudicadas, en ejecución o están presupuestadas. Y de buenas a primeras nos quedamos sin esos recursos para dar respuesta, o algo tan crítico y acuciante como la pérdida de fuentes laborales que tenemos en este momento. Porque la actividad privada, que tiene tantos inconvenientes por los ajustes, por tantas cuestiones que tenemos en la economía, es muchas veces, y nosotros decimos de Santa Fe, donde el Estado tiene que estar presente, generando inversiones, mejorando la calidad de vida, pero también generando fuentes de empleo. Bueno, esto va también a contramano de esa idea. La verdad que es un golpe muy fuerte al federalismo que tendríamos que pregonar y que hacer realidad en este país. Por eso celebro la convocatoria del gobierno de la provincia, celebro la participación de los intendentes y presidentes comunales, que en un número de más de 250 han manifestado, no solamente en esto de decir perdemos recursos, es decir, el atraso, los inconvenientes, los problemas que les traen a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, que además pierde por partida doble o triple, porque es la provincia que más exporta soja al mundo, y que es donde nosotros hemos tenido que ser solidarios con otras provincias en esta distribución, cosa que no ha ocurrido con las regalías gasíferas, ni lo relacionado a la minería, ni al petróleo. Otras provincias no son, o por lo menos las decisiones del gobierno nacional no han sido, sean solidarios también con lo que ustedes perciben. Sí, los que producimos, que en definitiva también tenemos una degradación del suelo, inconvenientes en la productividad y demás. Bueno, hemos sido solidarios para con Nación, con otras provincias, no recibíamos lo que nos correspondía y ahora de buenas a primeras nos quedamos sin nada. La verdad que es preocupante, señor presidente. Y por último decir el impacto que tiene en 32 municipios del departamento de San Cristóbal. Son cerca de 20 millones de pesos que los municipios y comunas del departamento que represento van a dejar de recibir. Y la verdad que es una cuestión grave que pone en jaque a esos municipios y comunas en su accionar, y que por eso hemos estado y seguiremos estando al lado de ellos, defendiendo a nuestras comunidades, lo que nos corresponde, y exigiendo cada día más, con más fuerza, que debemos hacer realidad el país federal que todos queremos. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Micli. Senador Traferri, ¿usted me había pedido la palabra? Senador Marcón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También sobre el Fondo Federal Solidario, la verdad que, como se manifestó aquí, las autoridades del Ejecutivo de la provincia recibieron como respuesta, cuando no resolvían la firma del pacto fiscal o acuerdo fiscal entre Santa Fe y la Nación, una de las advertencias o amenazas que recibió el Ejecutivo de la provincia era que no firmar significaba perder lo que se conoce como Fondo Federal Solidario. Y haciendo un poco de historia, este Fondo Federal Solidario se instrumenta a partir de la histórica Resolución 125, que establecía retenciones variables para las exportaciones. Y fue allá en el año 2008 donde gran parte del país se movilizó y nos movilizamos tratando de alguna manera, no sé si, no digo poner un límite, pero por lo menos prever con mayor certeza cuál sería el porcentaje que deberían abonar o aportar aquellos que realizaban exportaciones. Y luego de aquella sesión en diputados que seguimos y después la de senadores, cuando apareció el voto no positivo, un poco más adelante en el tiempo se logró ese decreto que permitía a las provincias, a las 24 provincias,
tener una participación con el 30% de esas retenciones. En Santa Fe, con un buen criterio, entiendo, también aplicó el mismo concepto, el 70% en la provincia, el 30% para los municipios y comunas. Aquí mi equipo me ha preparado un cuadro. Al departamento obligado, en las 22 localidades, le correspondían 32 millones de pesos para este año 2018. Habían recibido 17.540.000 y tenían pendiente 14.351.000 pesos. Intento representar a un departamento, y representar a un departamento significa defender los recursos económicos de cada comuna y de cada municipalidad. Creo que para eso me han elegido. Y también hacer otras gestiones. Es decir, aquí no es cuestión de disciplina partidaria, ni mucho menos. Cuando uno no coincide con algo, creo que puede, y me parece, en lo personal, que debo expresarme en estos términos. Dialogando con algún senador me decía, lo que pasa es que no hay plata. Y bueno, es cierto, la verdad que nos prometieron el oro y el moro, pero ahora no está ni uno ni el otro. Pero la realidad también indica que creo hoy gran parte de los argentinos se está dando cuenta que el tema de que no hay plata para algunos, no hay plata para 22 provincias, pero sí hay plata para Buenos Aires y para Capital Federal. Estamos haciendo o transitando exactamente, o sea, ustedes deben saber que se va a ejecutar un centro, una terminal de subtes en Capital Federal que va a ser mejor que la de París. Y bueno, nosotros no nos oponemos a esas obras. El tema es que nuestra zona, Reconquista y Avellaneda y todo el noreste del país, tiene una ruta nacional con tránsito internacional que hace 30 años pedimos un puente. Entonces, si hay obras para Capital, que también haya obras para el interior. Eso por un lado. Y por otro lado, la nafta la pagamos más cara en el interior. El transporte es más caro en el interior. Están haciendo una obra de tránsito pesado en la zona de Puerto Madero que yo una vez hace tiempo pasé cerca y pude ver la inversión, y nadie se opone a las inversiones, pero acá alguna vez hablábamos de la importancia que tiene la demografía, y la demografía es un término que no se usa habitualmente, pero cuando uno intenta tener un país, una provincia o una ciudad y centraliza la inversión o gran parte de las inversiones en un punto determinado, el resto de los habitantes se va arrimando a ese lugar, porque es donde es más barato vivir, es donde más barato están los servicios, es donde hay mejor servicio de transporte. Entonces se desmantela todo el territorio restante para centralizar la parte demográfica en esos puntos. Y recuerdo que durante muchos años valía la pena ir a Buenos Aires porque encontrábamos autoridades que tenían la predisposición de atendernos, pidiendo a veces una entrevista y en algunos casos sin la entrevista. Ahora, la verdad que la historia es distinta. En definitiva, señor presidente, creo que esta decisión es retrógrada, porque nosotros, si queremos tener una Argentina como un país, este tipo de decisiones justamente nos están demostrando lo contrario. Porque para algunos hay plata y para otros hay que hacer el aporte y hay que hacer el esfuerzo.
Seguramente cada uno hará el análisis y expresar esto creo que es lo que corresponde, porque intento representar a un departamento que tiene 210.000 habitantes y que todos los días espera tener nada más y nada menos que un trato igual desde aquellos que la comunidad le ha delegado la responsabilidad de gobernar. Muchas gracias. Gracias, senador Marcón. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, Sí, señor presidente. Perdón, una interrupción, senador. Senador Raceto, no sé si... Por el mismo tema, no sé. ¿Es por el mismo tema? Ah, bueno. No, entonces después si me permitís. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, creo que bueno, los senadores que me precedieron en el uso de la palabra fueron bastante claros en la defensa que creo que todos tenemos que hacer como legisladores de esta provincia, en principio defendiendo nuestro departamento, pero creo que también, por sobre todas las cosas, debemos defender la gobernabilidad. Y creo que estas medidas que se vienen dando del Gobierno Nacional marcan a las claras la falta de conocimiento de cómo se gobierna un país tan amplio y tan extenso como el nuestro. Y digo esto porque hace muchos años que se viene desde la Nación hablando del federalismo, y lo único que se ha hecho, diría yo, desde el advenimiento de la democracia hasta la fecha, es ir transfiriendo cada vez más responsabilidades a los gobiernos locales, a los municipios, a las comunas, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, en todas las áreas, y nunca se le han transferido los recursos. Por eso creo que se corre un grave riesgo si seguimos desfinanciando a los municipios y comunas para que les cierren los números y, como bien se dijo acá, para que puedan continuar con las grandes obras en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Y esto es así para remitirnos al 2001. El 2001, cuando entramos en una crisis profunda, casi prácticamente en una situación de caos y de ingobernabilidad, que renunciaron 5 presidentes, creo en el término de 7 días, me tocó, con orgullo lo digo, representar a todos los municipios del país, a los justicialistas en la Secretaría de Municipios y Comunas del Ministerio del Interior. Y analizábamos la causa y renunciaron 72 intendentes, porque las demandas sociales sobrepasaban a la primera trinchera que tiene la democracia, que es el presidente, el intendente, el presidente comunal, y lo primero que hicieron fueron renunciar a aquellos que no soportaron la presión de sus propios vecinos. De ahí nació la necesidad de girar fondos, planes de empleo, y darle respuestas a los intendentes para que se puedan contener desde ahí la demanda social. Yo no quiero decir que hoy estamos como en el 2001 en la situación económica, pero sí la situación política. Si un gobierno nacional no entiende la necesidad que tiene de fortalecer los gobiernos locales, que son la primera trinchera donde se defiende al vecino, donde se sostienen los reclamos, estamos en un grave problema de interpretación y la verdad que me preocupa el futuro. Por eso creo que más allá de la declaración que hicimos, también tendríamos que trabajar para que nuestro gobierno provincial haga una presentación judicial sobre este tema en particular, y todos juntos, más allá de los distintos partidos que representamos, defender los intereses de los santafesinos. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Traferri. Senador Raceto, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, me acongoja alguna referencia que hizo el senador Capielo en relación a que todo el arco político opinaba tal cosa. Y me acongoja pensar en qué lugar estoy, porque evidentemente no he sido valorado o encontrado en ese arco político en relación a estas manifestaciones, en relación al fondo sojero. Específicamente hablando del fondo sojero, como bien se referenció en varias oportunidades, se trata de una facultad discrecional del Poder Ejecutivo de la Nación. Es eso lo que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento.
Y utilizó la misma facultad el presidente actual, y no lo hizo de manera caprichosa, sino en función de la situación económica y financiera que está atravesando el país. Imaginémonos que para financiar el Estado Nacional estamos recurriendo al Fondo Monetario Internacional y por otro lado estamos transfiriendo dinero discrecional a las provincias, el momento que por otro lado, por la otra puerta, estamos pidiendo al exterior. Si vemos esa correlación, entendemos que no es una decisión caprichosa, sino que es fruto de la situación socioeconómica que estamos atravesando y que está atravesando el Estado Nacional. Pero además, cuando uno hace un diseño presupuestario, lo hace sabiendo, entendiendo cuáles son los recursos constantes y que son propios, que dependen de la recaudación o de uno. Una buena salud presupuestaria entiende y sabe de antemano cuáles son los fondos que no dependen de uno y que dependen de facultades discrecionales de los otros. Y nadie que proyecte un presupuesto puede proyectar una obra y terminarla pensando que la facultad discrecional del otro va a permanecer siempre, y más sabiendo y siendo consciente de la situación socioeconómica que está atravesando el país y el Estado Nacional. También se ha referido a que esto es un avance en contra del federalismo. Un avance en contra del federalismo son las retenciones, y este gobierno ha dado muestras de avanzar hacia el federalismo en la disminución y eliminación en algunas variables agrícolas de las retenciones. Eso significa que más dinero queda en el interior de las provincias para que sea utilizado en el crecimiento de nuestras provincias. Si este gobierno tuviera una vocación contraria al federalismo, nunca se podría plantear como meta disminuir o eliminar retenciones. También se han mencionado desde el punto de vista de la discreción, la discriminación de la provincia de Santa Fe en relación a las obras públicas. Quiero mencionar solamente dos ejemplos. La inversión en el Belgrano Cargas importa una inversión de más de 12.000 millones de dólares. Y para ser objetivo, no es una decisión únicamente que provenga del gobierno este. Es una decisión estratégica que tomó el gobierno anterior y que la prosigue este gobierno. La prosigue y se está llevando a cabo a tal punto que en la última sesión hemos dado sanción definitiva a todas las expropiaciones necesarias para que el Belgrano Cargas, para que se hagan todas las inversiones de Belgrano Cargas en la provincia de Santa Fe, y vuelvo a decir que importan más de 12.000 millones de dólares. Otro ejemplo de las inversiones que se hacen en la provincia de Santa Fe en relación al gobierno nacional es el primer llamado a licitación a través del mecanismo de los PPP para la obra vial. Se han licitado y ya adjudicado varias obras. Una de las provincias más beneficiadas es la provincia de Santa Fe, y se han licitado solamente para 4 provincias obras: para Buenos Aires, para Santa Fe, para San Luis y para Córdoba. Las adjudicaciones, que son millonarias en dólares, ya están hechas, y a partir del 1 de julio ya están las concesiones otorgadas, lo que va a significar una gran inversión en obra vial, especialmente en la Ruta 34, en la circunvalación de Rosario, en la A012, en el nuevo acceso a los puertos, el nuevo acceso al Aeropuerto Internacional de Rosario, la autopista Rosario-Buenos Aires, la autopista Rosario-Córdoba. Y la próxima etapa de licitación tiene fecha de adjudicación y de que las concesionarias se hagan cargo a partir del 1 de diciembre de este año. Pero lo que más me extraña de las alocuciones recientes es que provengan de miembros de mi partido, de la Unión Cívica Radical. El radicalismo pertenece al gobierno de la nación, es decir, el radicalismo está gobernando el país. El radicalismo es un partido orgánico que ha tomado una decisión orgánica en una convención que todos conocemos, la convención de Gualeguaychú. La provincia de Santa Fe ha participado con sus convencionales de manera
ordenada y previsible, y ha resuelto integrar una alianza, la alianza de Cambiemos, que ha ganado el gobierno nacional. Y gobernamos el gobierno nacional desde que asumió el presidente Macri, nuestro presidente Macri, y estamos en una ardua tarea, en una ardua batalla para ver cómo llevamos al país adelante. Entonces me resulta extraño que cuando el país o el partido más nos necesite, más nos escondamos. Me parece extraña la posición de denostar permanentemente en las últimas sesiones al gobierno nacional desde el radicalismo, siendo radicales e integrando un gobierno nacional. Cuando han surgido diferencias en muchas etapas de la democracia, por lo menos en la última etapa democrática del país, de miembros de partidos que gobiernan, que entienden que el rumbo político que toma el gobierno no les parece el correcto, pero nunca se exponen como fractura abierta, expuesta, públicamente o políticamente, sino que se discuten puertas adentro para fortalecer a un gobierno que hoy lo necesita más que nunca. Muchísimas gracias. Gracias, senador Raceto. Senador Micli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para aclarar una cuestión. El radicalismo santafesino, y esto lo ha definido por su convención provincial, es parte del Frente Progresista Cívico y Social. Es parte de un gobierno progresista que piensa en la gente, que piensa en mejorar la salud, una salud con acceso para toda la población, que piensa en una educación con acceso para toda la población, en los distintos niveles, que defiende la universidad pública. Un partido, un frente que hace obras públicas, que genera empleo, que genera trabajo, que da respuesta permanentemente a las 363 comunidades, que dialoga, que convoca permanentemente a intercambiar opiniones, que escucha, que defiende los intereses de los santafesinos, como nosotros defendemos los intereses de cada uno de las personas que han confiado en nosotros, en cada una de las localidades de los departamentos que representamos, para venir aquí a sentarnos en una banca y hacer escuchar la voz de aquellos que muchas veces no tienen voz o no tienen forma de hacerse escuchar. La verdad que yo lamento la exposición del senador Raceto en cuanto a querer corrernos con una aseveración en cuanto a que estamos gobernando. La verdad que yo no me siento para nada, y hace rato para nada, representado por el presidente Macri. Quien gobierna la Argentina es el PRO, no es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, algunos dirigentes han adherido a este gobierno, han acompañado, muchos de ellos ya se encuentran desencantados, y a tal punto, señor presidente, que cómo será que nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, que solamente, creo que en 15 o 20 ministros creo que tiene el gobierno nacional, hay un solo ministro de la Unión Cívica Radical, solamente uno, que no tiene prácticamente poder de decisión ni siquiera para solucionar algún problema o alguna cuestión mínima. O sea que nosotros no nos sentimos en nada como radicales parte del gobierno nacional. Nos han dado la espalda y nos siguen dando la espalda, y no hay duda que nos seguirán dando la espalda a los santafesinos y al gobierno que ha elegido la gente para conducir los destinos de la provincia de Santa Fe. A tal punto que es tan contradictorio y digamos, y tan nefasto en sus posiciones del gobierno nacional, que ni siquiera reconoce y acata un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. Han pasado prácticamente 32 o 33 meses desde que están al frente del gobierno nacional y no hemos podido ni siquiera llegar a un acuerdo para que nos den un bono a 30 años de plazo,
que estaríamos de acuerdo si sería un bono que lo podamos utilizar, que lo podamos respaldar para financiar obras, que tenga una actualización acorde a la extraordinaria inflación que tenemos, que nos abonen un interés o un reconocimiento por ese bono. Ni siquiera eso hemos podido lograr. Y las obras, la verdad, yo la única obra que estoy viendo en parte de la Ruta Nacional 34, en parte de la Ruta Nacional 34, es algunos tramos repavimentados. Lo que sí veo que se siguen matando muchísima gente por no tener seguridad en la ruta. Y la verdad, como argentino, y lo tengo que decir con todas las palabras, me da vergüenza la Ruta Nacional 11. Vergüenza. La transito en el tramo de aquí a Nelson, y después tomo rutas provinciales que estaban deterioradas, pero hoy están en muchísima mejor situación y transitables. Y no así este tramo de la Ruta Nacional 11, y realmente me solidarizo con el Chacho, con Rodrigo y con los amigos del norte. En parte le toca a Sosa y demás por esta situación. No tenemos inversiones, se pierden las fuentes de trabajo, han levantado los peajes con más de 200 familias, han echado, pero como ratas, los han echado, los han tratado a muchísimos periodistas, y así todos los días asistimos a cuestiones que van a contrapelo, en contramano de lo que queremos como país, lo que queremos que este bendito país productivo y con tantas riquezas pueda darle a nuestra gente, pueda darle un bienestar, un futuro mejor. Sinceramente no me siento en nada en parte de ese gobierno, que es un gobierno que va y que toma decisiones en contra del pueblo argentino y en contra de Santa Fe. Y yo soy como Chacho, como Rodrigo, como Germán, como cualquier otro, radicales, de cuna, de familia, por convicción, pero no tenemos nada que ver con estas medidas que se están tomando, porque nunca el radicalismo puede estar en contra de las necesidades del pueblo, de la aspiración del pueblo a mejorar, a tener un bienestar. Nunca. Siempre nuestro partido ha defendido a las clases populares, a los desposeídos, a los más necesitados. No tenemos nada que ver con estas decisiones, y menos con esto de día a día atentar contra el federalismo, contra las provincias y contra el interior. Y señor presidente, en esa convicción de que siento como radicales, por sobre todo, y lo he hecho porque cosas que mi gobierno, el gobierno que yo defiendo todos los días, que ese gobierno provincial no estaba de acuerdo, lo primero que he hecho, me he puesto a defender a quienes han confiado en mí para sentarme en esta banca, y lo seguiré haciendo. Tengo un sentido de pertenencia a un partido político y a un frente de partidos políticos que hoy tiene la posibilidad de gobernar la provincia. Pero cuando se trata de defender los intereses de la gente y las 32 comunidades que represento, me pongo siempre del lado de la gente, del lado de los más de 70.000 sancristobalenses, de las 32 comunidades, y en este caso, al lado, codo a codo, con los más de 3.400.000 o 500.000 santafesinos, porque nos están sacando lo que nos corresponde. Y si fue discrecional, en este caso mañana pueden decir cualquier otro recurso, sacarnos y que nos arreglemos. Esto no lo podemos tolerar, no lo podemos aceptar, y seguiremos defendiendo lo que nos corresponde como provincia, como pueblo de la provincia de Santa Fe. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Micri. Si nadie más hace uso de la palabra, vamos a dar lectura, después vamos a votar todos los proyectos juntos, vamos a dar lectura a otro proyecto de comunicación. Proyecto de comunicación presentado por los senadores Miclin, Calvo, Pirola, Borla, Marcón, Traferri, Capitani y González. La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio o Secretaría competente, proceda a solicitar una audiencia con el Ministro de Energía y Minería de la Nación, señor Javier Iguacel, tendiente a conocer pormenorizadamente los alcances de la medida dispuesta respecto a la paralización de las obras en el gasoducto del noroeste argentino,
gestionando la prosecución de las mismas, atento a que están prácticamente concluidas las obras en el ámbito del territorio santafesino. Senador Micli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esto es otra cuestión que tiene que ver, por lo que sabemos, una nota que han enviado desde la repartición nacional, ahora se llama IEASA, donde, bueno, manifiestan que por decisión del Directorio de Integración Energética Argentina, IEASA, en su carácter de comitente del contrato de referencia, se notifica a las partes la siguiente medida adoptada con carácter excepcional y precautorio en atención a los hechos de público notorio conocimiento en relación a la denuncia por investigaciones judiciales actualmente en trámite entre la justicia federal. Bueno, y proceden en el punto primero a la inmediata suspensión de los trabajos en el estado que se encuentren, poniéndose la obra a disposición del comitente a partir del plazo de 3 días hábiles de notificar la presente. La verdad, señor presidente, que es otra de las cuestiones que nos preocupa y mucho, porque en la idea de poder tener un mayor desarrollo, una mejor calidad de vida, el hecho de poder contar con un gasoducto en nuestra región, después de tantos años de haber estado haciendo gestiones, solicitando y estando ya la obra terminada, este martes, primer día hábil de la semana, se iba a comenzar con lo que es el llenado de gas. Se había hecho el primer tramo, creo que desde Vía Gijón hasta la zona de Vera, hasta Emilia. Bueno, y se iba a hacer ahora desde Emilia hasta San Cristóbal, Emilia María Luisa San Cristóbal a Rufó Ceres Tostado. Y con esta medida, de buenas a primera, esto quedó trunco. O sea, un gasoducto que está ya construido, que las plantas de separación, odorización, medición, regulación están todas construidas, que era el momento de hacerle el barrido, que le llaman el llenado, la presurización, para determinar fallas que pueda tener, inconvenientes que pueda tener el mismo, como para que entonces, una vez hecho estas pruebas, podamos ya se pueda poner en funcionamiento. Reitero, una obra que significa un antes y un después. Nosotros lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, señor presidente. Esta obra para nosotros es prácticamente igual a lo que significó la llegada del ferrocarril, que le dio origen a nuestros pueblos, la llegada de las rutas pavimentadas, que nos dieron conectividad, la llegada de la energía en el sistema interconectado, que nos permitió un mayor desarrollo. Y esta es una obra que nos iguala, pero además que una vez que esto esté probado, terminado y funcionando, nos permite avanzar a través de la provincia con otras zonas que podamos gasificar. Bueno, tenemos esta preocupación, por eso este proyecto de comunicación, que lo firman varios senadores también preocupados por este cambio de planes en forma intempestiva también, si bien hay una cuestión de un análisis de la situación y una investigación, pero esto no debería impedir que se avance en lo que es el tema de gasoducto, de probarlo para determinar justamente ante cualquier falla poder solucionarlo y para que funcione lo antes posible. Además se están haciendo obras de todo lo que es la red domiciliaria, en el caso del departamento de San Cristóbal, en las dos ciudades, en San Cristóbal y en Ceres, y la verdad que hay toda una preocupación en cuanto a cómo esto va a seguir en el futuro. Así que bueno, agradezco a quienes me han acompañado y ojalá podamos tener una respuesta. La verdad que desde cuando pedimos en su momento una audiencia fue muy rápido, y recordará, señor presidente, que tuvimos en Buenos Aires y en este tema nos dieron una respuesta en cuanto a cómo iban a comenzar las tareas de presurización del gasoducto en el tramo que lo han hecho. Pero bueno, queremos tener información, porque la verdad que hay preocupación incluso en la gente que ve que se está a las puertas de tener una obra de gas en distintos domicilios. En el caso de San Cristóbal, el 60% de la ciudad va a tener gas, en el caso de Ceres, cerca también del 60%, y la verdad que hay mucha preocupación, incluso en aquellas localidades que todavía están esperando el turno para que se lleven adelante las redes domiciliarias. Muchas gracias. Gracias, senador Micli. Senador Borla, tiene la palabra.
Sí, señor presidente, para pedir que los proyectos de comunicación, resolución, pedido de informes y declaración que fueron leídos y estudiados en parlamentaria se den por leído, para la redundancia, y se pasen a votación. Bien, siendo así, se vota el pedido de tratamiento sobre tabla de los proyectos reservados en secretaría. Aprobado. Se votan los proyectos de declaración, comunicación, resolución y pedido de informe. Aprobado. Por secretaría se dará lectura a los asuntos con pedido de tratamiento preferencial. La preferencia número 1 corresponde al expediente 36.015, autoría del senador Capielo, y refiere a la comuna de Pueblo Ester del departamento Rosario. Declárase e institúyase en la misma el régimen municipal establecido en la ley 2756 y modificatorias. Bien. Se pone a consideración y se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, de forma. El proyecto obtiene media sanción y se comunica a la Cámara de Diputados. Senador Capielo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que mucha alegría, mucha emoción. Por eso quiero agradecerle a la señora senadora y a los compañeros senadores esta posibilidad. Hace 34 años, cuando yo viajaba y ejercía la medicina, iba al Cotolengo Don Orione, en General Lagos, pasaba por Pueblo Ester. Y decidí invertir en un terreno que me permitía ver todo. Una localidad que había crecido en esos momentos de frente al río Paraná, y que era fundamentalmente para casas de fin de semana. Yo fui construyendo mi casa, donde crecieron mis hijos, y creció Pueblo Ester. Creció de forma tal que se transformó en una pequeña localidad en la Ruta 21, antiguamente Ruta 9, y que muy pocas cosas tenía. De hecho, no teníamos transporte, no teníamos gas natural, no teníamos agua potable, la luz se cortaba a cada rato. Y creció fundamentalmente a expensa de una migración interna de gente joven que decidió ir a vivir a esa localidad que era tranquila y que daba posibilidades, y muy cerca de la ciudad de Rosario, a 18 kilómetros. Cuando empezamos a trabajar y veíamos que crecía Pueblo Ester, decidimos con el presidente comunal, que hoy me acompaña, y parte de su equipo de trabajadores, pensar en esto. Y pensar significaba tomar datos. Y en las últimas elecciones el padrón electoral fue de 7.800 ciudadanos. Entonces hablé con el director provincial del IPEC, Jorge Moore, para que me dijera cuántas personas podrían estar en ese padrón electoral. Y me hablaba de cerca de 12.000. Obviamente, de aquella localidad que era para casas de fin de semana, hoy se transformó de forma tal que hay más de 220 establecimientos comerciales, cuando antes solamente estaba la granjita. O que hay una industria que viene creciendo y que da fuentes de trabajo, 4 areneras,
una fábrica de balanzas y básculas, una fábrica de embutidos muy tradicional, una de rodamientos y una de autopartes que nutre a la General Motors, que es la Johnson Controls. Pero más allá de todo esto, lo más importante es que antes nuestros jóvenes y nuestros niños iban a la escuela o a Arroyo Seco o a Villa Gobernador Gálvez. Hoy tenemos una escuela primaria que tiene más de 1000 alumnos. Hace 15 días estuvimos con el presidente comunal, con la ministra de Educación, planteándole la necesidad de tener otra escuela primaria. Y decía el presidente comunal, nosotros hacemos la mano de obra, háganse ustedes cargo de los materiales. Y la ministra aceptó esta propuesta y estamos trabajando. Hay 4 jardines de infantes, 4 jardines de infantes de los cuales uno lo mantiene la comuna. Y esto no son datos menores. Cuando fuimos a la Comisión de Municipios y Comunas me pedían datos, avales, avaló todas las instituciones del pueblo Ester. Pero también trajimos datos que ratificaban esto, como por ejemplo cuántos medidores de luz hay puestos en la localidad. La cooperativa de luz y de agua de Pueblo Ester me dijo que había 5.500 medidores y además 600 medidores de los llamados prepagos o sociales. También le pregunté al director del IPEC cuánto por medidor, cuánta gente. 4 por medidor como mínimo, me decía. Son más de 20.000. No es cierto, no todos viven ahí, pero Pueblo Ester ha crecido. Hace un tiempo, cuando inauguramos el Centro de Atención Primaria de la Salud, de esos 80 que habíamos comprometido, hablábamos de la posibilidad de que Pueblo Ester fuera ciudad. Pero también cuando inauguramos el Centro Cultural, donde en algún momento se pensaba hacer el Hospitalito como lo conocían, hoy es un centro cultural que brinda no solo un espacio de recreación, sino de actividades físicas y de música, donde van los chicos a aprender guitarra, batería, donde están las telas colgadas para que las chicas hagan tela. Pero más allá de esto, y tener una necesidad de que toda esta población vaya y siga creciendo, hoy tenemos escuela secundaria, por lo cual nuestros jóvenes no tienen que irse, con más de 600 alumnos. Hoy tenemos 3 clubes, entre ellos uno de Rosario, Gimnasia y Esgrima, Juventud Unida y Villa Martel, y un círculo de aviación. El presidente del bloque leía que va a haber en Alvear una declaración de un espectáculo de aviación que se va a realizar en Alvear porque es más grande, pero que también van a participar los pilotos y los aviadores de Pueblo Ester, y que también han estado en este mes, en las horas aciagas, cuando muchos jóvenes tuvieron un siniestro, murieron y hay 3 desaparecidos. Bueno, hoy apareció uno a la orilla del camping municipal y colaboraban con esto. Yo quiero decirle, señor presidente, queridos colegas del Senado,
que aquella vez que inaugurábamos el Centro Cultural, yo dije que más temprano que tarde Pueblo Ester iba a ser la 6ª ciudad del departamento Rosario. Hoy tiene media sanción. Espero que los diputados acompañen a la gente de Pueblo Ester en su deseo de ser ciudad. Muchas gracias. Gracias, senador Capielo. Continuamos. La preferencia número 2 corresponde al expediente 36.799, autoría del senador Capielo, comercialización de especialidades medicinales, regúlase, cuenta con los despachos correspondientes. Bien, se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Sí, senador González, ¿votamos o quiere poner ahora? Senador. Señor presidente, para pedir, solicitar abstenerme en la votación. Perdón. Vamos a reconsiderar, diríamos, la moción del senador. Se vota la propuesta del senador González. Aprobado. Bien, vamos a votar nuevamente con la abstención del senador González. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, artículo 6 aprobado, artículo 7 aprobado, artículo 8 aprobado, artículo 9 aprobado, artículo 10 aprobado, artículo 11 aprobado, artículo 12 aprobado, artículo 13 aprobado, artículo 14 aprobado, artículo 15 aprobado, artículo 16 de forma. El proyecto obtiene media sanción, se comunica a la Cámara de Diputados. La preferencia... Sí, senador Capielo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Simplemente para agradecer también este proyecto de ley, que en su momento, siendo yo ministro de Salud de la provincia, realicé una resolución sobre este tema y en aquel momento recibí una nota de la Cámara de Senadores con el aval de todos los senadores y de la Cámara de Diputados con el aval de todos los diputados. Así que fundamentalmente esto tiene un objeto que es que no tengamos problemas con los medicamentos que se usan en la provincia de Santa Fe. Y quiero agradecerle al presidente de la Comisión de Salud el acompañamiento y a los integrantes de la Comisión de Salud para que esto hoy tenga esta media sanción. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, senador Capielo. Continuamos. La preferencia número 3 corresponde al expediente 36.152 y no tiene los dictámenes correspondientes. Senador Enrico o senador Traferri, tiene la palabra. Preferencia 3. Sí, gracias, señor presidente. Sí, habíamos hablado de una preferencia para una sesión. Bien, se pone a consideración la preferencia para una sesión. Aprobado. Senador Micli. ¿Estamos? Sí, estamos. Bien. Vamos a estar convocando, habíamos quedado en labor parlamentaria, vamos a estar convocando a los distintos referentes involucrados, vinculados al Código Procesal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. Por secretaría, vamos a coordinar la reunión para, en principio, el miércoles 5 de septiembre, y si por alguna razón no se puede contar con la presencia de los presentes, lo vamos a formular para el jueves 13. Preferencia número 4, expediente 37.071, no cuenta con el despacho correspondiente. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el expediente de ley de autoría del senador Guillermo Cornaglia, en principio habíamos acordado, después, bueno, hay alguna modificación, así que vamos a pedir una sesión más para darle despacho. Bien, se vota la preferencia por una sesión. Aprobado. La preferencia número 5, expediente 35.318, autoría del senador Marcón, no cuenta con los despachos correspondientes. Senador Micli, tiene la palabra.
Sí, señor presidente, para solicitar renovar la preferencia para 2 sesiones. Se vota la preferencia para 2 sesiones del expediente 35.318. Aprobado. La preferencia número 6 corresponde al expediente 37.372, autoría del senador González, no cuenta con el despacho correspondiente. Senador Micli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para tal cual lo que hablamos en labor parlamentaria y con el acuerdo del autor de esta ley, el senador Miguel González, pedir la renovación de la preferencia para una sesión. Bien, se vota la preferencia para una sesión del expediente 37.372. Aprobado. La preferencia número 7 corresponde al expediente 37.386, autoría del diputado Mascheroni, refiere a la ley 13.680, emergencia y o desastre agropecuario, modifica el artículo 3º. Bien, se vota el proyecto de ley en general y en particular. Aprobado. El proyecto obtiene sanción definitiva, se comunica al Poder Ejecutivo. La preferencia número 8 corresponde al expediente 37.363, autoría de los senadores Marcón, Sosa y Gramajo, autorización al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a disponer la creación del Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino. Estamos con quórum ajustado. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, artículo 6 de forma. El proyecto obtiene media sanción. Se comunica a la Cámara de Diputados. La preferencia número 9 corresponde al expediente 37.062 del Poder Ejecutivo con mensaje. Se vota el proyecto de ley en general y en particular. Aprobado. El proyecto obtiene sanción definitiva. Se comunica al Poder Ejecutivo. La preferencia número 10 corresponde al expediente 35.136, autoría del senador Calvo, programa de accesibilidad a las escuelas rurales, créase. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, artículo 6 aprobado, artículo 7 aprobado, artículo 8 aprobado, artículo 9 aprobado, artículo 10 de forma. El proyecto obtiene media sanción. Se comunica a la Cámara de Diputados. La preferencia número 11 corresponde al expediente 35.276 del Poder Ejecutivo con mensaje, no cuenta con los despachos correspondientes. Senador Micli, tiene la palabra. Estamos en el 11, señor presidente. Para solicitar la renovación de la preferencia para 2 sesiones, señor presidente. Bien, se vota la preferencia para 2 sesiones del expediente 35.279. Aprobado. La preferencia número 12 corresponde al expediente 35.868, autoría del senador Giacomino, refiere a valor de índice glucémico en la información nutricional de los productos alimenticios para la prevención y control de la diabetes, establécese. Tiene el despacho de la comisión correspondiente. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 de forma. El proyecto obtiene media sanción. Se comunica a la Cámara de Diputados. La preferencia número 13 corresponde al expediente 37.493, autoría del senador Raceto, fracción de terreno ubicado en la zona rural del distrito de Clason, declárase de interés general y sujeto a expropiación. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 de forma. El proyecto obtiene media sanción. Se comunica a la Cámara de Diputados. La preferencia número 14 corresponde al expediente 36.262, autoría del senador Raceto, refiere a capital provincial de la industria del mueble a la ciudad de Cañada de Gómez. Se vota el proyecto de ley en general y en particular. Aprobado. El proyecto obtiene media sanción. Se comunica a la Cámara de Diputados. Por secretaría se dará lectura al orden del día. Orden del día
correspondiente a la sesión ordinaria número 9, orden del día número 5, asunto número 1, expediente número 35.025, autoría del senador Capitani, proyecto de ley, Agencias de Desarrollo Regional, regúlase con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se vota el proyecto de ley en general, aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, artículo 6 aprobado, artículo 7 aprobado, artículo 8 aprobado, artículo 9 aprobado, artículo 10 aprobado, artículo 11 aprobado, artículo 12 aprobado, artículo 13 de forma. El proyecto obtiene media sanción, se comunica a la Cámara de Diputados. El orden del día número 2 corresponde al expediente 37.150, autoría del senador Pirola, Ley Nacional 26.917, Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas, adhiérase la provincia. Se vota el proyecto de ley en general y en particular, aprobado, obtiene media sanción, se comunica a la Cámara de Diputados. El expediente 34.913, autoría del ex senador Jatón, refiere a promoción de sistemas de cardioprotección en los edificios públicos y privados de la provincia, establécese. Se vota el proyecto de ley en general, aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, artículo 6 aprobado, artículo 7 de forma. El proyecto obtiene media sanción, se comunica a la Cámara de Diputados. El orden del día número 4 corresponde a el expediente 36.121, autoría del senador Borla, y refiere a Programa Provincial de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Viales, créase. Senador Borla, ¿quiere...? Bien. Se vota el proyecto de ley en general, aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, artículo 6 aprobado, artículo 7 aprobado, artículo 8 aprobado, artículo 9 aprobado, artículo 10 aprobado, artículo 11 aprobado, artículo 12 de forma. El proyecto obtiene media sanción, se comunica a la Cámara de Diputados. Senador Borla, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, en primer lugar, para agradecer a los pares que han acompañado el proyecto, a los trabajos en las distintas comisiones. Este es un programa provincial de asistencia a las víctimas de accidentes viales. Un poco en el artículo 1 el objetivo del mismo es la creación de un programa provincial de asistencia a las víctimas de accidentes viales que tiene como objetivo brindar ayuda, orientación y asistencia gratuita a las víctimas de accidentes viales mediante equipos profesionales interdisciplinarios idóneos con el fin de minimizar los efectos negativos del accidente y promover su reincorporación plena a la vida en comunidad. Después obviamente habla de la autoridad de aplicación, las funciones. Habla del equipo, una línea gratuita, una guía de orientación, pero quiero destacar fundamentalmente que esto no es un invento nuestro, esto ya en algunas provincias está funcionando, concretamente Julio Ambrosio, por muchos conocidos, por lo que se denomina la Fundación Estrellas Amarillas, que en realidad el nombre es Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, que fue justamente su hija fallecida en un accidente vial. Y hoy vemos en toda la provincia, en todas las rutas, esas estrellas amarillas, donde se puede ver que en ese lugar falleció una persona que seguramente, si era prevenible, no era un accidente. Por eso, este proyecto de ley, que tuvo tratamiento durante todo el año, también sumaba en su momento un proyecto que tiene que ver con la alcoholemia cero, que también había presentado el senador Capielo. Así que bueno, agradecer, y fundamentalmente esto tiene que ver con aquellas personas que han sufrido un accidente vial o aquellas familiares que han perdido un ser querido en un accidente vial. Entonces esperemos que a la brevedad la Cámara de Diputados lo acompañe y la provincia de Santa Fe lo ponga en práctica. Muchas gracias. Muy bien, gracias senador. Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión.